buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, GIZ, y el Instituto Mexicano de Transporte, IMT, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra segunda sesión del seminario denominado Estrategias para la Mejora de Logística Urbana, con el tema Estrategias recomendables para mejorar la logística urbana en México, el cual tiene como objetivo presentar 8 estrategias principales para enfrentar los retos de la logística urbana en México, así como diferentes casos de estudio en ciudades mexicanas, reflexionando sobre sus objetivos y prioridades de acuerdo con características de las ciudades. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en esta sala de Zoom y en la sala contigua de Facebook. Esperamos este tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañera, la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa de Programas de Apoyo a los Gobiernos Locales. Por parte de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, GIZ, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al maestro Salvador Herrera, consultor para el Programa de Transporte Sustentable, quien estará a cargo de impartir nuestra sesión de esta tarde. Y a continuación, para dar paso a nuestro mensaje de bienvenida, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor, coordinador. Muchas gracias, Andrea. Bueno, en nombre de nuestro instituto, INAFED, y de la Secretaría de Gobernación, mi intervención está dirigida fundamentalmente a dar las gracias a esta institución que conocemos como Cooperación Alemana en México, GIZ, por sus siglas GIZ, porque con esta cooperación alemana para el desarrollo sustentable hemos realizado ya previamente tareas importantes para los municipios junto con INAFED y de veras, si su servidor estuviera obligado exclusivamente a la cortesía que debe caracterizar las relaciones humanas, quizá de todas maneras agradecería el esfuerzo que ha realizado esta organización de origen alemán, GIZ, junto con nosotros. Y no hallo cómo distinguir y subrayar ante ustedes que en este caso no se trata de un agradecimiento de cortesía, sino muy verdadero, porque es una institución de corte internacional muy seria. Y la cooperación que ha brindado a las tareas de INAFED es muy de reconocerse. Entonces, bueno, lo único que pido a nuestros amigos y amigas de INAFED, de GIZ, de GIZ, es que tomen esto como un agradecimiento muy de corazón, muy verdadero. El día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema. Esta es nuestra segunda sesión sobre aspectos de la mejora logística urbana. Estrategias le llamamos de mejora de logística urbana. Y nos acompaña también el Instituto Mexicano del Transporte, el IMT, porque uno de los principales problemas que tienen las ciudades a partir de que alcanzan cierta dimensión son los problemas de transporte, de logística, de el ingreso, la salida de mercancías, tiene que ver con arquitectura urbana,
bahías para descarga, horarios, etcétera. O sea que teniendo la misma infraestructura y sin necesariamente implicar un gasto presupuestal, solamente mejorando la logística, las ciudades pueden funcionar mucho mejor. Y además, porque el beneficio que se obtiene tiene repercusiones en otras áreas que parecerían más distantes, pero son muy importantes en nuestra época, como es el impacto ambiental y el social, la comodidad y el bienestar para la gente, que tiene que ver con muchos aspectos, el ruido, el espacio, etcétera. Ahora, esto requiere una intervención especializada. Por eso, en esta segunda sesión, de paso digo que nos faltan 3 más, vamos a completar hasta 5 de aquí a mayo. Por ello también nos da mucho gusto, como suele ser en las tareas que promueve o con las que se conecta INAFED o conecta a los municipios, nos ayuda una persona, un profesionista, Salvador Herrera, que va a tomar la palabra en unos momentos, nos ayuda una persona muy experimentada, muy conocedora, una personalidad que es verdadera profesional en la materia. Yo no tenía el gusto de conocerle ni virtual ni personalmente, ahorita lo estoy viendo. Y me sorprende verlo tan joven, a menos que tenga 3 o 4 operaciones de cirugía plástica, es un hombre muy joven, porque cuando he revisado su currículum, dice uno, pues, ¿cómo es posible que haya hecho tantas cosas? Ha andado en todas partes, ha realizado como 70 proyectos, ha trabajado de temas urbanísticos en 6 países de América Latina y hasta en África. Ahí anduvo en Tanzania, ha estado en el Banco Mundial, es profesor en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y ha trabajado en Querétaro, ha trabajado en Chihuahua. Yo digo, bueno, pues ¿a qué horas ha hecho tantas cosas? Lo que sí se demuestra es que quien va a hablar con ustedes no es una persona improvisada, es realmente un profesional. Y por ello mismo yo sé, tengo la absoluta seguridad de que los servidores municipales y estatales, que en esta ocasión decidieron nuevamente conectarse con INAFED, van a sacar mucho provecho de lo que les diga a ustedes el maestro Salvador Herrera, que es el consultor a que me he referido anteriormente. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Ovalle Fernández y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al maestro Salvador Herrera, consultor para el programa de transporte sustentable, para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor. Muy bienvenido, maestro Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Súper entusiasmado de estar aquí en este curso. Agradezco muchísimo las palabras que me brinda el licenciado Ignacio Valle a nombre del INAFED y felicito al instituto, bueno, por su trayectoria de décadas en materia de capacitación a municipios, pero particularmente por el interés en este tema de logística urbana. Represento como consultor a la Agencia de Cooperación Alemana, también presentada por el licenciado Valle, en colaboración con el Instituto Mexicano del Transporte. Doy la bienvenida pues, a todos los compañeros y compañeras de los municipios de México que nos acompañan. Tenemos personas de Moroleón, bienvenidos, de Ciudad del Carmen, Campeche, del Rincón, San Francisco del Rincón, Guanajuato, maravilloso, de Tehuacán, Puebla, de Comitán, Chiapas, del estado de Tlaxcala,
Tlaxcala, Iván, no sé de qué municipio seas. Váyanme poniendo ahí, por favor, en el chat, tanto del Facebook como del Zoom, de dónde vienen para intentar enfocarnos en la medida de lo posible en esta charla en sus municipios. Eh, del gobierno estatal, me dice Iván, por parte de Tlaxcala, Moroleón, Guanajuato, que ya habíamos dicho, Empalme, Sonora, muy importante. Bueno, Empalme, que tiene un nombre, corrígeme, Gloria, por logística, ¿no? En donde se empalmaban vías de tren, es la razón, no recuerdo, pero alguna vez me contaron esa historia. Y estaba ahí la estación de tren, ¿no? Paraguay, hacia Guaymas. Me dice Gloria que así es. Pues tenemos un municipio con nombre de logística en este curso. Bienvenida. Gilitla, maravilloso municipio del estado de San Luis Potosí, con Las Pozas. Bienvenido, Ricardo. Luego tenemos de Villa Purificación del estado de Jalisco, al ingeniero Carlos Eduardo. Bueno, por lo pronto así los iré saludando a medida que me vayan poniendo de dónde vienen. Del ayuntamiento de Chapultepec, Estado de México, una pequeña localidad muy bonita. Yo tengo un par de amigos, me pareció muy lindo el pueblito todo pintado, muy bonito, si es que estoy hablando del mismo, rojo con blanco. De Valle de Chalco, muy importante, un gran municipio en población. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a introducir, me conecto con lo expresado por mi colega, el doctor Gastón, por parte del Instituto Mexicano de Transporte en la sesión anterior. Recordarán todos que él nos habló del concepto general de logística urbana y de las tendencias en la gestión de este tema en el mundo y ejemplos de cómo poderlos ir trabajando. Nos citó el caso de Querétaro como una práctica reciente. En este segundo módulo queremos bajar un poco más al ámbito de nuestro país a nivel nacional, desde entender el marco jurídico que, digamos, engloba la logística urbana, acercarnos a 4 casos prácticos recientes de logística urbana que ustedes en sus municipios pueden replicar. También facilitar guías internacionales y nacionales para la implementación de medidas de logística urbana. Voy a hablar brevemente de esas guías y tendremos un par de ejercicios en el camino. Doy la bienvenida a colegas de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, que también es Huasteca, ¿no? Allá no es Huasteca, no sé, Ángel. Del Ayuntamiento de Carmen, que habíamos comentado, interesante, bienvenidos. De Otompe Blanco, que es Chetumal, bienvenidos. Ángel Ávila, de Ciudad del Carmen, tenemos ya varias personas, qué padre. De la Universidad Iberoamericana Torreón, Coahuila, que he dado varias clases allí, bienvenida Mayra. De Itzel Solís, no sé de dónde vienes, ahí me cuentas, por favor. Muy bien, entonces voy a proyectar. Tenemos un espacio de unos 50 minutos de exposición pero durante este espacio tengo un par de ejercicios en donde voy a estar atento al chat, pero de todos modos, si ustedes gustan irme escribiendo cualquier pregunta, yo la voy a ir viendo acá. Entonces tengo el chat abierto, nos interesa mucho a la GIZ, al Instituto Mexicano del Transporte y al INACET, que esta sesión sea muy rica para ustedes. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Vamos a hablar en general de la logística urbana. Andrea, se ve bien la presentación, ¿verdad? Todo está correcto. Tú avísame cualquier fallita. Por favor. Muy bien, pues buscamos introducirlos a ustedes como autoridades municipales o estatales en los conceptos y relevancia de la distribución urbana de mercancías, así como las barreras y los que enfrenta este concepto en la gestión del tránsito en la ciudad y los impactos que pueden representar a nivel social, ambiental. Entonces,
Vamos a hacer un pequeño diagnóstico de intervenciones en la logística urbana y empezamos por la definición. Es muy importante aclarar los conceptos de transporte de carga y de logística urbana. Tenemos a Ana Laura Centeno del IMIPE de Celaya. Para el IMIPE, Ana Laura, hicimos el plan de movilidad de Celaya. Bienvenidos. Tiene una parte de transporte de carga ese plan de movilidad porque ustedes tienen la central de abastos ahí metidas en su centro urbano. Entonces, obviamente que ustedes están con una necesidad de logística urbana muy importante. También está de la Municipalidad de Salto de Agua, Chiapas, que nos das todos tus datos, Fernando. Bienvenido, gracias. Entonces, transporte de carga y logística urbana. Logística urbana es un subconjunto del transporte de carga. Por transporte de carga tenemos que entender, y por eso está esa imagen con el fondo azul, los diversos tipos de transporte que nos ayudan a llevar los bienes, los productos, las mercancías, ya sea por tierra, aire o mar, generalmente por empresas de autotransportes. Tenemos diferentes tipos de vehículos especializados para la mercancía y forman parte del transporte urbano de mercancías, pero este es la última etapa. Estamos hablando de cuando el producto, la mercancía, el bien llega a la tienda para que el consumidor la compre. Entonces, de ahí entramos al mundo de la logística urbana. La logística urbana comprende todo el universo relacionado con la logística, incluido el transporte fuera de núcleos urbanos o de un área específica, así como la movilidad de personas, de mercancías y de información. La logística tiene como prioridad optimizar la relación tiempo-distancia. ¿Por qué? Porque eso cuesta. Cuesta a las empresas, cuesta impacta en los costos de las mercancías, y por eso nos interesa mucho a las ciudades, es decir, a los municipios de México, el reducir esos costos para buscar incidir en los precios finales, que no sea una razón la congestión para el aumento de los precios. Y eso cae completamente en el ámbito de las responsabilidades de los municipios. Entonces, la logística urbana integra la distribución urbana de mercancías, la DUM, que se centra justamente en la movilidad de mercancías dentro del núcleo urbano. Un segundo, doy paso a la siguiente. Entonces, la distribución urbana de mercancías es en lo que nos vamos a centrar. Logística urbana. Por favor, escríbanme aquí en el chat. ¿Qué diferencias hay entre transporte de carga y logística urbana? ¿Qué diferencias encuentran ustedes? Acabo de comentarlas acá, pero me gustaría ver qué conceptos encuentran como diferencia entre transporte de carga y logística urbana. ¿Quién apunta por ahí? Yo estoy aquí al pendiente. Primero, por favor. Una diferencia. Voy a pasar la lámina para que vean el cuadrito. ¿No? ¿Ninguno? ¿O sí están apuntando? Es que no me dice aquí si alguien está apuntando. Voy a esperar un minutito más. Si no, pasamos o me pueden apuntar aquí sus preguntas en el chat. ¿No? Bueno. Así, la diferencia es optimizar. Gracias, Ruth. Eso es muy importante. Y creo que das con una diferencia clave, Ruth. Optimizar tiempo y distancia que inciden en costo. Pero tiempo y distancia también tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de combustible. Entonces, optimizar tiempo y distancia, optimizas, por ejemplo, combustible. Pero al optimizar tiempo y distancia también tiene que ver con la ocupación del espacio. Entonces, la logística urbana busca optimizar el uso del espacio. Entonces, optimizar, como dices bien, Ruth, es una variable clara y clave de la logística urbana. En cambio, el transporte de carga en general, que también incluye la logística, pero que contempla más diversos tipos de vehículos.
Muy bien, pues pasemos a la siguiente. Quedo atento si hay alguien más. Entonces, la distribución urbana de mercancías, perdón, aquí me regreso, yo me equivoqué. Ay, tengo aquí. Muy bien. Entre las diferentes tipologías de logística urbana, es necesario destacar el concepto de distribución urbana de mercancías. DUM. La DUM es parte de la logística urbana. Nos dice Obed Gámez, un transporte de carga es aquello que se mueve que mueve los productos entre las zonas. Y la logística es la planeación del movimiento y todas sus variables. Muy bien. Entonces va quedando muy clara la diferencia como transporte de carga es un gran conjunto y la logística urbana un subconjunto. Y dentro de la logística urbana tenemos la distribución urbana de mercancías, como muestra este cuadro. El conjunto, estamos hablando en la ciudad de logística urbana y en particular hoy estamos hablando de la distribución urbana de mercancías, que es la última trama en donde el producto o la mercancía llega a el comercio. Muy bien, continuamos. Entonces, algunas características o problemáticas de la distribución urbana de mercancías. Se caracteriza por algunos rasgos comunes, como lo siguiente. Se constituye mayoritariamente por vehículos pequeños, es decir, el transporte de carga que llega a las ciudades, un tren, por ejemplo, un tráiler de doble caja, etcétera, pues llega a los grandes centros de distribución. Eso es transporte de carga y logística. A partir de esos grandes centros entramos en la distribución urbana de mercancía, en donde el tamaño del vehículo se reduce y accede a diferentes puntos de la ciudad. Inclusive en algunos centros históricos el tamaño del vehículo es muy reducido. Otra característica es que emplea vehículos más antiguos y más contaminantes, porque no todas las empresas pues tienen bien armada su distribución urbana de mercancías. Tenemos, quizás vienen a la mente, empresas muy grandes como Coca-Cola, Bimbo, etcétera, o Oxxo, que distribuye de manera muy organizada, pero tenemos otras distribuciones urbanas de mercancías que se hacen en motocicletas, que se hacen las mudanzas, por ejemplo, que se hacen en camiones de redilas, en camionetas pick-ups. Entonces, tenemos un amplio número de modalidades de distribución urbana de mercancías. Comúnmente los comercios y los establecimientos de comida son el destinatario final para la distribución urbana de mercancías. Hoy tenemos cambios importantes, dada la dinámica por el comercio electrónico. Cuando la gente pide a través de aplicaciones, es un tipo de distribución urbana de mercancía, esa que llega a domicilios o a comercios, que tenemos que empezar a regular por diferentes razones. La distribución urbana de mercancías presenta un alto número de entregas. Me voy a poner un cursor para que ustedes me vayan siguiendo. Presenta un alto número de entregas, concentrando reparto por un tiempo con un tiempo muy específico, por la mañana, la tarde. Presenta un problema estructural de uso de la vía por la capacidad de carga, sobre todo en ciertas vías donde se congestiona, y existe muchas veces un exceso de oferta por la existencia de pequeños profesionales y trabajadores autónomos que reparten el mercancía. Esto se ve muy claro en las zonas cercanas al mercado. Muy bien, entonces sigamos adelante. La distribución urbana de mercancías presenta algunas características y problemáticas. En la parte económica, proporciona entre el 5 y el 10% del empleo total en las grandes regiones urbanas, y esto a partir de un estudio de la Corporación Andina de Fomento. Es un estimado de cuánta gente está empleada en este sector en nuestras ciudades, y por ello es muy importante ponerle atención, no solo por sus razones, digamos, inherentes al comercio, sino por la formación de empleo que supone. Segundo, representan un medio para la provisión de servicios urbanos básicos, incluidos salud, por ejemplo, la distribución de medicamentos que hacen farmacias a domicilios, saneamiento, educación, etcétera. Entonces, es muy importante.
Medioambiental ayuda a mantener la sostenibilidad ambiental en las zonas urbanas justamente cuando se hace una logística correcta, al entender pues cómo deben de moverse los materiales. Por ejemplo, muchas veces los materiales de escombro, que no tenemos una muy buena logística para ello, permitimos que los camiones vayan y los tiren donde sea, entonces hay que tener atención en esto. Y otra problemática y característica es que su operación tiene un impacto importante sobre elementos contaminantes, sobre todo en la generación de partículas suspendidas en el aire. Tenemos un mensaje de Andrea. Muy bien, continuamos. La relación con la seguridad vial. Esto es un aspecto muy importante a cuidar en sus municipios. Los accidentes relacionados con la logística urbana tienden a ser de mayor gravedad en comparación con otros, debido a la tipología y variedad de los vehículos que intervienen. Sobre todo, muchas veces algunos vehículos de logística urbana tienden a ir a acelerar, tienden a ir a rápido, muchas veces su visual no es tan amplia, y entonces tenemos que ir cuidando esos puntos. ¿Quiénes son las posibles víctimas? Por lo más frecuentes son peatones, ciclistas y, muy importante, motociclistas. Los propios transportistas y repartidores se exponen a situaciones de alto riesgo y es habitual que los repartos de ultramillas, ya sean los ciclistas o los motociclistas, tengan o sufran mayores probabilidades de accidente. Muy importante en sus municipios poner atención a los repartidores, ¿no? Para evitar, digamos, los accidentes, para buscar que ellos nos, digamos, estén debidamente asegurados, debidamente, estoy aquí reduciendo. Segundo, creo que hice algo mal. Aquí. Muy bien. Yo quería el puntero. Opción de puntero. Muy bien. Entonces, ¿qué más pasa con la distribución urbana de mercancías y la congestión vial? Cuando no nos enfocamos en un plan de logística urbana, los vehículos de carga pueden elevar su impacto ambiental y de congestión de forma importante. Un clásico problema que tenemos es que vehículos grandes entran a zonas con vías angostas o pequeñas, generando problemas de tránsito y de congestión. Posiblemente eso pase en los centros de sus municipios y permitamos que se estacionen en doble fila, que se suban a la banqueta, diversos tipos de maniobras que generan congestión. Hay que poner mucha atención en ello. Otra situación es que las paradas para cargar y descargar muchas veces se hacen sobre la vía pública, entorpeciendo el tráfico sin espacios definidos. Me supongo que esto debe ser común en muchas de las calles de sus centros históricos y de otros puntos, por ejemplo, cerca de centrales de abasto, cerca de mercados, cerca de hospitales, cerca de centros comerciales, puede llegar a suceder eso. A las paradas que realizan los vehículos de logística son muy frecuentes. Un tipo de vehículo, por ejemplo, que genera mucho tránsito y es parte de la logística urbana es el que recoge el dinero en los diferentes negocios o en los bancos o en los Oxxos o en los súper, etcétera. Estos camiones blindados con dinero, muchas veces ellos también contribuyen a la congestión y esto porque los dejamos sin un espacio para hacer su actividad ordenadamente. Comúnmente la distribución horaria de los picos de flujos de carga coincide con los picos de llegada de la gente. Esto es un problema muy frecuente en donde se nos empalma el acceso a la zona por diversos usuarios más las mercancías. Y entonces tenemos zonas súper congestionadas que requieren una intervención del gobierno. La logística urbana va creciendo
paulatinamente dentro de las posibilidades de regulación en México. La Constitución Política de los Estados Unidos de México pues asigna a los municipios la responsabilidad del tránsito. Y es muy importante ejercer esta responsabilidad con la visión más amplia posible, en este caso, incluyendo la distribución urbana de mercancías. La Ley General de Cambio Climático nos apunta que todo transporte debe tener un enfoque de reducir sus emisiones. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano nos abre la posibilidad que estados y municipios generen sus planes de movilidad para incluir la distribución urbana de mercancías, y esto se retoma y se refuerza en la Ley General de Seguridad Vial y Movilidad, recientemente aprobada, tiene menos de un año, se aprobó en mayo del año pasado, y en esa ley ya se integran los vehículos de carga. Luego tenemos el registro vehicular, a quien alguien escribió, dirección de Chietla, Puebla. Sí, más adelante les haremos llegar la presentación. Después tenemos reglamentos de la Ley del Registro Público Vehicular, el reglamento de paquetería y mensajería. Es muy importante que municipios puedan acceder al padrón vehicular. Muchos municipios en México no conocen su padrón vehicular, ya que en muchos casos son los estados quien lo tienen. Pónganme aquí, por favor, en el chat si alguno de los aquí presentes tiene acceso a su padrón vehicular. Y eso es una determinante para poder generar estrategias de logística urbana. Recuerden que el tipo de vehículo del que estamos hablando ya no tiene placa federal. No estamos hablando de trailers ni de ninguno de estos autotransportes que circulan por carretera federal, sino estamos hablando de vehículos ya de características urbanas. Por tanto, su placa es estatal y su registro estatal también debe estar en principio, y la Ley General de Seguridad Vial y Movilidad así lo dispone, en conocimiento de los municipios. Insisto en mi pregunta, ¿quién de aquí tiene acceso a su padrón de registro vehicular? ¿Alguien? Si no, nadie me pone yo. Entiendo que nadie de los aquí presentes tiene acceso, y es una importante necesidad que vayan gestionando ante sus correspondientes gobiernos estatales. Tenemos aquí a alguien del gobierno estatal de Tlaxcala que ponga el padrón de vehicular en disposición de municipios para este tipo de estrategias. Después tenemos diversas normas oficiales que tienen que ver con el autotransporte, con el transporte de materiales, residuos peligrosos, con lo que transportan gasolinas, para el tema de la identificación vehicular, incluso para el señalamiento. Entonces tenemos diversas modalidades de instrumentos que ya nos apuntan a un panorama importante de logística urbana en el país. Finalmente, tenemos una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, y en este momento la SEDATU está desarrollando la Estrategia Nacional de Movilidad, que incluye un componente de logística y de reparto de mercancías en las ciudades. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, recientemente aprobada, nos pone algunas disposiciones muy importantes. La primera es que ya nos da una restricción sobre las velocidades por tipo de vía en todos los municipios del país. La velocidad máxima aceptable en las calles de las ciudades de México es 30 kilómetros por hora. Esto incluye a los camiones repartidores. 50 kilómetros por hora en avenidas de acceso controlado. 80 kilómetros en aquellas vialidades que tienen carriles centrales y laterales. Y solo 110 kilómetros en carreteras. Este es un principio fundamental para que ustedes en los diversos municipios que hoy nos acompañan vayan operando
sus estrategias de logística urbana atendiendo las disposiciones de la ley general. Si sus reglamentos de tránsito disponen otras velocidades, es muy conveniente ajustarlos a nuestra nueva legislación nacional. Otro punto importante es la legislación en materia de cambio climático. En este sentido, la ley general nos establece diversas disposiciones y nos solicita a estados y municipios el desarrollar estrategias para un transporte eficiente, sustentable, público y privado, y criterios de eficiencia energética que van ligando mucho a la distribución urbana de mercancías. Gracias por tu comentario, Rogelio Rojas. Sobre la presentación, vamos a seguir echando ganas para que sea de utilidad para todos. Muy importante entonces, para comprender en dónde se ubica la prioridad de la distribución urbana de mercancías dentro de la movilidad, tenemos la jerarquía de la movilidad. La jerarquía de la movilidad viene establecida en nuestra Ley General de Seguridad Vial y Movilidad y ya es de observación obligatoria para todos, para la federación, para los estados y para los municipios, por eso se llama Ley General, en que cualquier proyecto, programa, estrategia que incida sobre la movilidad tiene que observar esta jerarquía de prioridades, en donde el primer lugar lo ocupa como modo más deseable el peatón, el segundo modo más deseable es la bicicleta y ojo, en estos dos ya podemos incluir distribución urbana de mercancías a nivel peatonal y a nivel ciclista, con diferentes tipos de vehículos ciclistas a base de bicicleta para la distribución urbana, como nuestro típico panadero, ¿verdad? Que va con su triciclo entregando el pan en diversas ciudades de México y pueblos de México. Nuestro panadero es un ejemplo de una distribución urbana de mercancías que cae en la rango de los ciclistas. Luego tenemos al transporte público como tercer nivel de prioridad y más deseable, y luego se ubica aquí el transporte de carga, en donde la mayoría de los vehículos que ya tienen motor, ya sea eléctrico o de combustión, caen en esta cuarta prioridad. En ella, los vehículos de la distribución urbana de mercancías. Y en quinta prioridad, el vehículo privado y las motocicletas. ¿Por qué esta prioridad de esta forma? Porque el vehículo individual y las motocicletas son estos modos de transporte que más contaminan y que menos eficientes son a nivel urbano. Pueden ser muy eficientes a nivel personal, individual, porque yo voy más rápido, yo hago lo que yo quiero, pero a nivel de sociedad, en conjunto, cada persona con su auto, cada persona con su motocicleta, resultan inviables sobre la vía pública. Cuéntenme si tienen alguna observación, comentario. Yo estoy muy atento aquí al chat para cualquiera de sus comentarios. Entonces, dejamos el marco legal de lado y empezamos a hablar sobre las experiencias a través de guías para implementar soluciones de distribución urbana de mercancías en el mundo. Vamos a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 guías, todas muy recientes, vean ustedes, todas muy recientes, de diferentes países u organizaciones, incluida la GIZ, para que ustedes vean que este tema está creciendo su importancia a nivel global y México, nuestros municipios no se pueden quedar atrás. Algo muy importante cuando reciban la presentación es que ustedes van a poder descargar haciendo clic aquí en la presentación, van a poder descargar cada una de estas guías. Cada lámina trae esa flechita roja
y ustedes pueden descargar esas guías. Algo un poquito desafortunado es que no todas están en español, pero bueno, podemos hacer alguna traducción ahí en Google. Una de las primeras guías que tenemos es esta de la GIZ, que se llama Entregando la sustentabilidad, cómo desarrollar el transporte de carga en ciudades en evolución o en desarrollo, particularmente está enfocado a ciudades de Asia, que tienen mucha congestión a partir de motocicletas. Entonces, para las ciudades de México, que están viendo crecer su transporte en motocicleta, es muy importante que no lo dejen desbocado, suelto. Hay que regularlo y muy importante el transporte en motocicleta que opera distribución urbana de mercancías es un foco de atención prioritario. Esta guía propone 10 acciones para que las autoridades generen planes y programas a largo plazo para la distribución urbana de mercancías y apunta un fuerte vínculo con la planificación general del transporte, transporte público, transporte de carga, con un énfasis en un sistema logístico y sobre todo aprovechando nuevas tecnologías. La siguiente guía que vamos a ver es esta de Smart Freight Center, que es una institución en el país de Holanda, en Ámsterdam, y que se hizo en conjunto con el Instituto de Transporte de Beijing, que es una guía del 2013, y revisó buenas prácticas en este tema, distribución urbana de mercancías en 9 ciudades del mundo. Beijing es una ciudad que ha sufrido una congestión creciente y ha tomado medidas muy importantes, podríamos decir incluso drásticas, para, eh, digamos, moderar el uso del vehículo y lograr generar una mejor movilidad y reducir la contaminación tan fuerte. Y un aspecto importante, muy clave, son los vehículos que distribuyen mercancías. Entonces, para las ciudades de México que están viendo su congestión crecer, esta guía les puede dar muy buenas ideas. Aquí otra vez la apunto para descargar esas guías. Después tenemos una guía nacional eh, para las ciudades de India. Las ciudades de India, en donde sus zonas de mercado son muy parecidas a las zonas de mercado de muchas ciudades de México, en donde tenemos un gran número de vehículos de diferentes tamaños que llegan, que se estacionan, que hacen la carga y la descarga, que luego reparten en motocicletas, que viene el del diablito, y que nosotros nos hemos acostumbrado en México a que pues así es la zona de mercado. No, podemos ordenarla porque hay, ya dijimos, hay ciertas externalidades o efectos negativos de ese desorden, como la congestión, la seguridad vial o la contaminación. Y evidentemente también las pérdidas económicas que dejar que se autoorganice el sistema generan sobre los productos. Entonces, esta guía nos pareció súper interesante ponerla a disposición de ustedes porque no son contextos tan diferentes, sobre todo en estas áreas de mercado. Hay un ejemplo más de una guía. Luego tenemos esta europea, muy interesante, muy de vanguardia. Si quieren ustedes conocer experiencias mucho más elaboradas, con mucho uso de la tecnología para la logística urbana, pueden utilizar esta guía de planes de movilidad y planes enfocados a la logística en zonas urbanas. Esta es una guía muy interesante y a mí lo que me gusta mucho de esta guía, y como lo pueden ver en la foto de su portada, es que promueve mucho estos vehículos de bajo impacto energético, de bajo impacto ambiental, y algo súper importante que no hay que perder de vista en nuestros municipios, la generación de empleo. Y como pueden ver en esta foto, si un municipio se pone las pilas y organiza su sistema de logística urbana, puede generar empleo ordenado y formal y proveer a su población de una fuente, digamos, de ingresos a través de este empleo ordenado y seguro, que es la logística urbana, en contraposición a lo que tenemos hoy, que lo dejamos de lado y no lo observamos. Vamos a ver otra guía, muy conocida esta. Civitas es una organización que trabaja muchísimo en temas de movilidad
Y esta guía nos aporta medidas regulatorias, medidas basadas en mecanismos de mercado. ¿Qué significa eso? Cómo tasar la entrada de vehículos de distribución urbana de mercancías a centros históricos, cuánto cobrar de estacionamiento. ¿Sí? Recuerden que se está haciendo una operación comercial ahí al final, se está distribuyendo un producto que lleva un valor. Entonces, también podemos interesarnos en medidas basadas en mecanismos de mercado para generar soluciones que generen también ingresos a los municipios y puedan poner la infraestructura y el señalamiento correspondiente. Medidas de uso de suelo y provisión de infraestructura. Este es muy importante. Cuando un establecimiento comercial les pide un permiso de construcción, ¿qué medidas ponen ustedes para la distribución urbana de mercancías? ¿Se van con lo convencional o están analizando cada punto y viendo el impacto en su congestión? Nuevas tecnologías a través de aplicaciones y muy importante la sensibilización ecologística que redunda en la foto anterior que les mostré, esta ecologística a partir de vehículos muy eficientes y no contaminantes. Una siguiente guía, el consorcio ENCLOSE, que integró a universidades y ciudades, busca estudiar soluciones para la logística urbana y lo hace a través de centros de consolidación urbana. ¿Qué son estos? Esos espacios que lo vimos también con el doctor Gastón la sesión anterior, en donde puede llegar mercancías de diferentes tipos, de diferentes distribuidores, y que a partir de esos centros donde se consolida, se reúnen las diferentes mercancías o productos, se redistribuyen en vehículos mucho más pequeños, más sostenibles, más coeficientes a los puntos cercanos. Una otra medida que tenemos son las zonas de baja emisión, que eso es muy importante para las ciudades ya congestionadas como Guadalajara, Monterrey, Juárez, León, Querétaro, Puebla, obviamente la Ciudad de México, Tijuana. Ciudades que ya presentan importantes niveles de congestión y de contaminación ambiental, el decretar zonas de baja emisión puede ayudarles a gestionar la distribución urbana de mercancías. Ya hablamos de los ecovehículos, ya hablamos de las nuevas tecnologías y cómo esta guía nos ayuda a integrar políticas. Ya no solo es poner un letrero, es mucho más allá de esto. Pasamos a la siguiente, Sugar. Esta me gusta mucho, esta guía, porque ya integra más ciudades, 17 ciudades de 10 países europeos, y aborda el problema de la falta de eficiencia y eficacia en la distribución de carga urbana, que es lo que nos pasa muchísimo en las ciudades de México. Impulsa proyectos que promueven el intercambio, la discusión y la transferencia de experiencias y presenta de forma muy interesante y de forma exhaustiva cómo se iniciaron, diseñaron las políticas de distribución urbana de mercancías y la experiencia de implementación. Vamos a pasar a la siguiente. Por parte de la Corporación Andina de Fomento tenemos esta guía que se llama Logos, que identifica cinco tipos de medida de institucionalidad. ¿Quién es el área responsable en tránsito o en movilidad para atender la distribución urbana de mercancías? Tenemos un comentario aquí de Julio Javier que nos dice que en el caso de Chetumal, la frontera con Belice coincide con este plan de logística urbana con vehículos de menores dimensiones. Y sin duda, muchas gracias por este comentario, Julio Javier. Sin duda, el área que tú representas es muy particular con un tema fronterizo, y aprender de lo que están haciendo ustedes con otras ciudades fronterizas del país es muy interesante. Si se dan cuenta, y estos foros del INAFET sirven muchísimo para ello, las guías que les he presentado buscan conectar ciudades. Y en el caso que nos expone Julio Javier de Chetumal, pues una ciudad fronteriza, pero también tenemos otras ciudades fronterizas, Tapachula,
Tenemos en el norte pues ya muchísimas, Tijuana, Matamoros, Reynosa, etcétera. ¿Cómo trabajan sus planes logísticos? Es muy interesante y gracias por este comentario. Bienvenido, cualquiera de sus comentarios los voy a ir atendiendo. Entonces, en resumen, ¿cómo vemos estas guías? Pues hay bastante coincidencia entre los contenidos de las guías, las acciones que proponen y los pasos que sugieren para elaborar un plan. Entonces, estas guías ya nos dan esa buena experiencia. Por otro lado, las guías que revisamos se centran en la distribución urbana de mercancías, salvo la de CAP, que incluye otros aspectos de la logística vinculados a los movimientos generados por nodos de alcance regional, tales como puertos, aeropuertos, pasos de frontera. Los menús de medidas como hojas de ruta para elaborar planes están dirigiendo principalmente ya sea a autoridades nacionales para ajustar el marco regulatorio o a locales, municipales. Y los objetivos que persiguen son, por común, la eficiencia de las operaciones logísticas centradas en la distribución urbana de mercancías. Muy importante, preocúpense por esto, por la minimización de las externalidades negativas, calidad de aire, emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la congestión, reducir los hechos viales, ¿sí? Y generar mejor sostenibilidad a partir de estos elementos. En resumen, aquí tenemos esta siguiente tabla que nos pone, ¿no? 4 casos de estudio de ciudades mexicanas que han trabajado logística urbana. Vamos a hacer rápidamente este repaso. El primero de los casos tiene que ver con la alcaldía Cuauhtémoc, el segundo con Guadalajara, el tercero con Los Cabos y el cuarto con Celaya, que tenemos aquí a una representante de ese municipio. En cuanto a la alcaldía Cuauhtémoc, tenemos que, muy importante, en cada uno de los casos les presento el parque vehicular y de cuánto estamos hablando que corresponde al transporte de carga. Entonces, en la Ciudad de México, enorme, más de 6 millones de unidades, de las cuales solo el 1.37 es transporte de carga. Es bien importante que ustedes en sus municipios sepan de cuántas unidades vehiculares tienen y cuántas corresponden a camiones, camionetas o transporte de carga. Y se van a dar cuenta que el número es bastante menor y se vuelve un número manejable. Es importante tener esa dimensión. En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, se reduce después de la Ciudad de México a solo 20,000 vehículos o 23% de todos los vehículos que se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc. Algo muy importante es monitorear los hechos viales que suceden en sus zonas céntricas. ¿Qué hizo la alcaldía Cuauhtémoc? Muy importante, hizo 2 tipos de acciones. Uno fue establecer horarios de carga para la circulación y maniobra. Y esto lo hizo a través de una disposición que que es atendida por la delegación a partir de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que restringe la circulación de vehículos de carga, de remolque o remolque mayores a 20 toneladas y superiores a los 14 metros de longitud. Sin embargo, se especifica que los camiones unitarios de 3.8 a 20 toneladas y de máximo a 14 pueden circular en un horario nocturno. Entonces, una de las soluciones más comunes es la restricción horaria. Otra, más innovadora, mini plataformas de carga en el perímetro B del centro histórico de la Ciudad de México, delegación Cuauhtémoc, para el abasto eficiente. Esto viene en el plan de manejo del centro e incluye la implementación de estas mini plataformas de carga en la avenida San Antonio y Eje 1 para que camiones o camionetas o vehículos utilicen estas plataformas para distribuir a partir de ahí las mercancías, ya sea a pie o por diablito, a los comercios y no se estacionen en cualquier punto de la vía. Pasamos al siguiente punto, que es aquí Guadalajara. Yo en este momento me encuentro en Guadalajara. Entonces, igualmente el dato de cuánto parque vehicular tiene el Estado de Jalisco. En el Estado de Jalisco, cuánto de ese parque vehicular corresponde a unidades de carga. Y en el área metropolitana, cuántos de esos son vehículos, digamos, de todo el total de unidades. Y pues siempre monitorear los hechos viales que están relacionados al transporte de carga. Esto nos lo puede dar INEGI esto.
Muy importante entender dónde están sus unidades económicas, es decir, sus comercios. Estos datos los podemos sacar de INEGI también, directorio de NUE, del Censo Estadístico de Unidades Económicas. Y vemos aquí ¿qué hizo Guadalajara? En este caso, se eliminó el permiso para que transporte de carga puedan ingresar a la área metropolitana de Guadalajara en horario matutino. Muy importante esta ley. Y se elaboró una ordenanza derivada del plan de movilidad para la especificación de horarios de carga y descarga, especificando también tiempos máximos permitidos de estacionamiento. Y por último, se reduce la circulación de vehículos pesados por el centro de la ciudad. Aquí van medidas de ejemplo que tenemos en Guadalajara. Pasamos a Los Cabos, un destino turístico, cuántas unidades tiene, luego cuántas corresponden al transporte de carga. Insisto, esta relación de cuántas unidades tengo y cuántas son de carga es muy importante para que ustedes dimensionen su problema y puedan generar estrategias específicas para ese subconjunto de vehículos que son los de carga. Luego, ¿cuántos hechos viales están relacionados a carga? Esto es importante. Lo pueden obtener ustedes de INEGI para sus municipios. ¿Y dónde están sus unidades económicas? Esto también ustedes lo pueden obtener de INEGI. Son datos abiertos para todos, están en el portal del INEGI, es muy importante. Lo que quiero mandar con estos casos, y ya no hay como mucha excusa para decir, no estoy abordando este tema, me falta mucha información. Pues la general la puedes obtener tú a través de varios portales como estos que mencioné. ¿Qué hizo en Los Cabos? Limitación de servicios de transporte de carga, debido a la pandemia, restricción de circulación de vehículos, una disposición, y la otra para regenerar el centro histórico a través del fideicomiso de obras, ejecutan obras de urbanización en donde distinguen espacios de carga en el centro histórico de San José del Cabo. Finalmente, en Celaya, y aquí para la compañera del INIPE, coméntanos si gustas, tenemos una vez más el número de unidades totales en el estado de Guanajuato, cuántas en el estado de Guanajuato corresponden a carga, luego cuántas de esas en el municipio de Celaya son de carga, 44,000, y los hechos viales relacionados a carga en el municipio de Celaya y la zona centro de la ciudad. Este es un acercamiento a las unidades económicas en la zona centro. Cada puntito es una unidad económica y pues es importante atender estas zonas de gran incidencia de comercio, y entre lo que vimos en el municipio de Celaya es la construcción el interés de construir terminales de trasvase de carga. Esto lo sacamos del plan de movilidad de carga general al sur de del municipio para fungir como un puerto intermodal, que se ha hablado mucho de esta solución en Celaya, sobre todo para un transporte regional. La promoción de programas y cursos de educación vial impartidos por la Dirección General de Tránsito y Policía Vial, o una aplicación móvil de Traza tu Ruta desarrollada por la SCT que ayuda a llegar a esa trasvase de carga general en el sur del municipio. Entonces, me voy a saltar esta porque nos acercamos al cierre de la sesión. Les pediría que analicen su municipio. ¿Qué fortalezas tienen, qué oportunidades tienen para trabajar la distribución urbana de mercancías? Como fortaleza son aquellos aspectos positivos al interior de su municipio que están bajo el control de ustedes en materia de logística urbana. Puede ser un reglamento, puede ser su propia policía, puede ser cómo ponen sus multas, etc. Y oportunidades son aspectos positivos que no están dentro de su directa responsabilidad como municipios o estados, pero que pueden aprovechar. Por ejemplo, cuando un comercio o una cadena comercial está poniendo un centro de distribución, o, por ejemplo, en este caso Celaya, que es un nodo intermodal de transporte en el país que puede beneficiarse de eso. Debilidades. Es un aspecto negativo al interior de su municipio que está bajo su control, pero no lo están atendiendo. ¿Qué puede ser, por ejemplo, una debilidad? No, pues, no sé, en tránsito no tenemos a nadie responsable
de carga, o en nuestro reglamento no viene un componente de carga, o no estamos abordando el tema. Y unas amenazas son aspectos negativos que están fuera de su control. Por ejemplo, el aumento de motocicletas o el aumento de mototaxis que en este momento está desregulado. Entonces, me gustaría cerrar la sesión aquí con comentarios sobre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y les pido ahí la instrucción. Escriban F, y yo ya sabré que si es F más su comentario es una fortaleza, O y su comentario es una oportunidad, y así lo subsecuente. Quedo atento aquí para leerlos. Entre tanto, Guillermo Zapain nos comentó que en Tijuana, no, perdóname, Marta Romero, en Tijuana el tiempo de traslado es de 2 a 3 horas de casa, trabajo inversa. Me tocó recientemente estar allá y viví eso, Marta, y sí me sorprendió muchísimo la gran necesidad que tienen ustedes, al ser zona fronteriza, como con el compañero Chetumal, de abordar la logística urbana. Tú dices aquí que es importante la aplicación de la normatividad y que si no hay sanción, pues se genera un círculo vicioso, y estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Doy espacio para que escriban y entre tanto, Ernesto, Andrea, digamos, podemos pasar a las preguntas en tanto los compañeros hacen escriben aquí por el chat. Voy a dejar de compartir pantalla. Queremos agradecer la exposición por parte del maestro Salvador Herrera y a continuación me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, quien tiene un comentario para todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Pues igual de mi parte felicitar a nuestro ponente, el urbanista Salvador Herrera, por esta magnífica exposición con este tema, estrategias recomendables para mejorar la logística urbana en México. Esta sesión forma parte de un seminario de 5 sesiones. Por supuesto, deseamos que las aportaciones aquí presentadas pues sean de utilidad para nuestros colegas de los estados y municipios, para la planeación justamente de la logística urbana y la toma de decisiones. Y para contar con mayores conocimientos y herramientas sobre este tema, les invitamos a los siguientes diálogos virtuales que tenemos ya programados dentro de este seminario. La próxima sesión es el tema Introducción de bahías de carga y descarga, programada para el día martes 7 de marzo a las 13 horas. Tenemos la cuarta sesión con el tema Pasos para la implementación de bahías de carga y descarga el día martes 11 de abril a las 13 horas. Y la quinta sesión es Inteligencia colectiva para la logística urbana, programada para el día jueves 25 de mayo a las 11 horas. Esperemos que puedan acompañarnos en estas fechas. Y sin más por mi parte, a nombre del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED de la Secretaría de Gobernación, y de mi compañero Ernesto Rodríguez, agradecer a nuestro ponente Salvador Herrera su colaboración, y a todas y todos nuestros compañeros les agradecemos el favor del tiempo que nos dispensaron para estar presentes en esta sesión, en este interesante diálogo virtual INAFED GIZ, Instituto Mexicano del Transporte. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias.